Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, quiero en esta mañana hablar acerca de el juicio que hacemos nosotros por los resultados de las cosas. En la Biblia aparece, sobre todo en las cartas apostólicas, las personas que se apartaron de la fe. La Biblia dice, por ejemplo, el apóstol Juan cuando habla de lo que es la salvación genuina. Esa salvación se identifica porque la persona que es salva permanece en la fe. Y de hecho la Biblia dice de aquellos que se fueron. Dice, se fueron porque no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Y el apóstol Juan dice que cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Cierto? Pero el que permanece, dice la Biblia, y persevera, este tiene al Padre y tiene también al Hijo. Y si usted analiza, digamos, en el contexto de lo que es la doctrina que nosotros predicamos, el fundamento de la fe, hay una serie de creencias y interpretaciones teológicas que le han dado a la Biblia. Y hay por ejemplo, una doctrina que se llama el determinismo, o una teología donde se plantea la idea que las personas que han de ser salvas, no importa qué vida lleven, al final, como ya Dios determinó que serán salvas o que son salvas, entonces pueden hacer con su vida todo lo que quieran, que al final se van a salvar. Y en el otro extremo están las personas que se entregaron al Señor, que permanecen, pero como no están predestinadas para ser salvas, entonces al final se apartan y se pierden. Fíjese qué enseñanza tan torcida y aberrante esa teología calvinista. Resulta que nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros cuando creímos fuimos salvos. El apóstol que escribe la carta a Tito dice, Él nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. Dice, nos salvó. Pero dice la Biblia también en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, hablando acerca de la fe en la resurrección de Cristo. Dice, si permanecemos creyendo esto, ahora, dice la Biblia, sois tiempo presente, sois salvos. De manera que en el pasado el Señor nos salvó cuando murió en la cruz del Calvario. Y si permanecemos creyendo al Evangelio, a la doctrina de la salvación, entonces dice la Biblia, ahora sois salvos. Pero la Biblia dice también que a causa de la maldad en los tiempos previos a la venida del Señor, el amor de muchos se enfriará. Es el amor de muchos. Pero
el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De manera que la salvación podemos definirla que se desarrolla en 3 espacios de tiempo. Cuando el Señor nos salvó, cuando perseveramos para ser salvos, que ahora somos salvos, y al final, cuando la gente comience a dejar que el amor se enfríe, habrá un pueblo, una iglesia que espera la venida del Señor, que se prepara para ese encuentro con Jesucristo. Y entonces dice la Biblia: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros analizamos la Biblia en relación a las parábolas que el Señor Jesucristo enseñó, nos muestra a nosotros una parábola que nosotros conocemos como la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador usted ve que el sembrador va y siembra la semilla, y parte de la semilla cae en el camino, junto al camino, donde el terreno es duro, y entonces la semilla ni siquiera echa raíces, sino que apenas cae, vienen las aves del cielo y se la comen. Otra parte de la semilla, dice la Biblia, cae en pedregales donde no había profundidad de tierra, y entonces la semilla echa sus raíces, pero no profundiza porque el terreno es superficial. Abajo lo que hay son piedras, y entonces cuando calienta el sol viene la semilla aquella que está naciendo y se muere. Y aparece también la parte de la semilla que cae entre los espinos, y esa semilla que cae en espinos, que representa los afanes de la vida de las personas que reciben la palabra con gozo, que se alegran, que pasan, que lloran, que se entregan, pero como tienen tantas ocupaciones, descuidan la fe y terminan apartados del Señor. Pero hay una parte, y yo digo que es la parte nuestra, la que corresponde a los que hoy podemos decir que somos salvos, a aquella semilla que cayó en tierra buena. Y dice la Biblia que esa semilla nace, echa raíces, se arraiga, y luego crece. Y la palabra de Dios dice que da fruto con perseverancia. Y nos muestra unos porcentajes, dice hasta 30, 60 y hasta 90 granos por cada grano sembrado. Eso nos lleva a nosotros a entender la importancia que tiene aquello de permanecer, de perseverar, de estar cimentados en la fe. La otra figura que nos presenta la Biblia nos habla de un hombre necio y de un hombre sabio. Y a mí me llama la atención que, aunque uno quisiera disimular las cosas para referirse a ciertos conceptos o ciertos comportamientos de algunos hermanos, al Señor Jesucristo no le tiembla la voz para llamar necio a aquel que oye la palabra pero no la obedece. Pero llama sabio a aquel que oye la palabra y la pone por obra. Y si usted analiza lo que la Biblia enseña al respecto de esa parábola, nos muestra un hombre que va a construir una casa, y cuando va a construir su casa, dice la Biblia que él cavó, ahondó, hizo una zanja profunda,
hasta encontrar donde estaba la roca para usarla como cimiento de su construcción. Allá en la iglesia donde soy pastor estamos construyendo un templo. Y hace un mes empezamos a hacer las excavaciones, 1,50 m de profundidad. Y compramos un cemento. Y no, eso por ahí con 2 bolsas de cemento se hace una zapata de esa. Y cuando pregunté cuántas se lleva, dice, ya lleva 7. Cada uno de esos pilares. Y entonces el cemento que teníamos para otra cosa hubo que usarlo haciendo cimientos. Y cuando usted hace una construcción, los que son constructores saben que es más el valor del material que se entierra que el que usted ve levantado. Entonces, eso nos muestra a nosotros la importancia que tiene la cimentación. Entonces, cuando hablamos de ese hombre que va a seguir al Señor, que se entrega al Señor, que cimienta su vida en la roca que se llama Jesucristo, y luego comienza a construir en base o tomando como base ese cimiento. Pero nos muestra el otro hombre que es superficial, que va a construir su casa allá en Cartagena. El hermano Barranco conoce al pastor Ezequiel cuando fue pastor en Nelson Mandela. Estaba haciendo un muro y no sé qué tipo de albañiles estaba usando él. Y le dije, Ezequiel, ¿y eso no le van a poner cimiento? Dice, no, y una pared de 3,50 m de alto. Y le hicieron un pilarcito con bloques ahí. Yo le dije, se te va a caer. Y me dijo, no te metas, que tú no sabes de eso. Y yo me fui. Pero me fui con la preocupación, se le va a caer. Un mes después estábamos en una asamblea en Barranquilla. Y me dice, Javier, ¿te acuerdas del muro aquel que estaba levantando en la fachada de la iglesia en Nelson Mandela? Dice, sí, ¿qué pasó? Y se me cayó. Hermano, porque es que hay que cimentar. Hay que buscar el fundamento. ¿Y por qué razón tenemos que fundamentarnos bien en la fe? Porque hay cosas que uno no puede evadir. La Biblia dice que vino el viento y sopló contra ambas casas y el río creció y vino la lluvia y todo aquello de las tempestades. ¿Y por cuántas tempestades no hemos tenido que pasar? ¿Por cuántas circunstancias? ¿Por cuántas adversidades? Pero la permanencia en el plan, en el programa, en el propósito de Dios está relacionado con la forma como nosotros hemos fundamentado nuestra vida en Jesucristo. Mire, yo hago mención de esto muchas veces porque fue una tragedia familiar. Yo estudiaba en Plato, Magdalena. Y mi papá tenía una finca muy bonita en la Sierra Nevada. Y era el recurso nuestro. Y yo recuerdo que el 10 de septiembre de 1986, como a las 9 de la noche, llegó un señor desconocido a la casa donde estábamos y nos dijo, a tu papá lo mataron esta mañana. El cadáver duró todo el día en el camino. Y dijeron, y nadie puede recoger el cadáver porque el que lo recoja lo matamos también. Y perdimos la finca, la propiedad, perdimos todo. Y después de ser el hijo de don Pedro, vendía guarapo de panela en una caneca allá en Barranquilla, en el Paseo Bolívar. Pero como teníamos un fundamento, como estábamos en Cristo,
Puede faltar papá, puede faltar mamá, puede faltar lo que quiera faltar. El dinero, el empleo, lo que sea. Hoy podemos testificar que Dios ha sido fiel, que Él sigue siendo bueno. Bendito sea su nombre en esta mañana. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el que oye, porque hay una necesidad y es la necesidad de oír. Y el apóstol Pablo le añade algo: oír acompañado de fe. Porque hay quienes oyeron pero no les sirvió de nada, porque no iba el oír no iba acompañado de la fe. Y lo otro que aparece en este contexto es la importancia del conocimiento, pero el conocimiento puesto en práctica. O sea, uno puede decir saber, y uno en alguna medida puede conocer las cosas, pero ese conocimiento hay que llevarlo a la vida diaria. Yo recuerdo que estaba en Barranquilla, y entonces mandando a arreglar unos zapatos donde un hermano, y hablando con él me dice: hermano, porque la Biblia dice, hermano, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y al lado había un hombre tirado en el piso, drogado ahí. Y dice él, en medio de su éxtasis, de la traba que tenía, dijo: 1 Corintios 5:17. Se sabía la Biblia, pero ¿de qué le sirve saber? Bendito sea el Señor, si no lo ponía en práctica. Entonces, la fe, el conocimiento, la teología, hay que materializarla. Y la fe, si no tiene obras, dice la Biblia, está muerta en sí misma. De manera que esa fe que nosotros tenemos, ese conocimiento, debe ser llevado a la práctica, para que cuando lleguen las circunstancias, las adversidades, los problemas que todos los seres humanos tenemos que sufrir, nosotros podamos estar revestidos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Cuenta un capitán de un navío que tenía entrenados a sus marineros, de tal manera que iban un día con su nave arrastrando una barcaza. Y claro que como eso tiene un peso tan grande, la tensión del cable o de la guaya que la arrastraba era muy fuerte. Pero de pronto la tripulación oye un grito de su capitán, que les dice: abajo. Y cuando ellos oyen la voz del capitán que le dice abajo, todos se tiraron a tierra. Y cuando se tiran a tierra, sienten el zumbido de aquella guaya que venía por el aire, porque se acababa de partir el cable que arrastraba aquella lancha. Y de no ser por la obediencia, por el entrenamiento, a más de uno hubiera partido en pedazos ese cable. Nosotros igual seguimos al Señor, obedecemos, y dice la Biblia que andamos por fe, no por vista.
Y cuando hablamos de la vida, así como el aire es para la vida física, la fe es para la vida espiritual, el alimento, el oxígeno, porque la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Y eso es lo que hasta el día de hoy nos ha mantenido en pie. Así como la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Y dice la Biblia que para que la fe sea efectiva hay que añadirle virtud. ¿Y qué es la virtud? El poder de ponerla en acción, de moverla. Yo le digo a los hermanos que no han tenido experiencias en su vida cristiana, porque de pronto es una vida de un evangelio teológico, filosófico, que otros le contaron, pero en su vida no hay experiencias. Le digo esto, hermano, sirva a Dios. Cuando haya que predicar, vaya a predicar. Cuando haya que servir, hacer algo en la iglesia, vaya y hágalo. A mí me pasaba que hasta limpiando las bancas sentía la presencia de Dios, porque yo decía, aquí se va a sentar la gente a oír la palabra de Dios. Y siquiera me permite el Señor limpiar las bancas. No había evangelizado a nadie, pero me daba alegría cargar el balde y llenar la alberca, donde al otro día se bautizaran los hermanos. Y cuando los veía bautizándose, yo decía, gloria a Dios, Señor, me permitiste hacer algo. Porque así como tenemos la parábola del sembrador y tenemos la parábola del hombre necio y del hombre sabio, también tenemos la alegoría del cuerpo en la iglesia, donde todos aquí tenemos una cabeza y los demás somos miembros del cuerpo. Y los miembros del cuerpo todos tenemos una función dentro del cuerpo. Allá en mi pueblo un muchacho que era muy popular en el pueblo, se fue a bañar el río, se tiró de un árbol y se golpeó un brazo y el brazo le quedó muerto. Y él andaba con su brazo ahí como una cosa que le colgaba. Y se fue deprimiendo tanto al ver su brazo muerto, que terminó colgándose de una viga, murió ahorcado, porque no podía soportar la pena de que su cuerpo había un miembro que no servía. Pero en el cuerpo de Cristo, hermano, mientras la sangre de Jesucristo esté fluyendo, mientras el Espíritu Santo se esté moviendo, aquí hay vida, y vida en abundancia, vida para servir a Dios, vida para exaltarle, para glorificarle, para disfrutar esto que se llama la vida cristiana. Entonces a la fe se le añade virtud. Y dice la Biblia, a la virtud hay que añadirle conocimiento. Pero como el conocimiento, cuando no se sabe manejar, dice la Biblia que el conocimiento envanece. Amén, hermanos. Pero el amor edifica. Entonces el apóstol Pedro dice, a ese conocimiento hay que añadirle dominio propio, control. Amén. Oiga, un hombre de fe, pero no de fe filosófica, sino de fe puesta en acción. Y un hombre con conocimiento, pero con dominio propio, es una bendición en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.
habían unos hombres que conocían el nombre de Jesús, pero lo conocían por referencias. Ellos habían visto al apóstol Pablo echar fuera demonios. Ellos habían visto los milagros que se hacían en el nombre de Jesús. Y entonces un día iban por el camino y se encontraron a un endemoniado. Usted ha visto cuando, por ejemplo, en estos programas, cuando hay un endemoniado, a veces los hermanos los rodean y ahí hasta el apartado viene a reprender el demonio en el montón. Y entonces estos dijeron: no, aquí es la oportunidad. Y le dijeron al demonio: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que el endemoniado se levantó contra ellos, 1 contra 7, y los cogió y le pegaron una paliza a esos 7 hombres, avergonzados. Y la Biblia dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero dice la Biblia también: los demonios creen y tiemblen. Entonces las experiencias vividas nos convierten a nosotros como en personas que tenemos una fe práctica, una fe pragmática. Digamos, no solamente podemos decir está pasando, está sucediendo, hemos experimentado, sino que tenemos esa convicción plena de que lo que sucede, sucede porque Dios lo permite. Y a veces no tenemos explicaciones. El hermano Joel conoce cuando comenzó la iglesia en La Pradera, en Barranquilla. Había un pastor, Moisés Noriega. Estábamos en un programa y un día una muchacha de la Universidad del Atlántico llevó al novio ateo a un culto. Y la muchacha tenía un cáncer incurable. Y esa noche en un culto de oración, el pastor oró por ella y quedó sana. Pero una cosa impresionante, al día siguiente o a la semana siguiente, nos citó porque quería hacer un documental. Como él era ateo, quería que le explicáramos cómo hacemos esos milagros. Y llegó y prendió sus cámaras y no sabíamos qué nos iba a preguntar. Y me dice: bueno, la primera pregunta que les voy a hacer es que me expliquen cómo suceden esos milagros. Y yo le dije: si pudiera explicarte, ya no sería un milagro. Sencillamente, la Biblia dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Imponemos las manos, invocamos el nombre de Jesucristo y lo que Dios quiere hacer lo hace. No hay más explicación. Al ciego que el Señor le untó barro en los ojos y le dijo: ve ahora al estanque y lávate. Y entonces él va, se lava y Dios le hace el milagro. Y cuando los incrédulos del grupo de los fariseos comienzan a indagar de qué manera, cuál es la razón, cómo, por qué, cuándo, a buscar explicaciones y a poner contradicciones, le dicen al ciego: tú y yo sabemos que ese hombre es pecador, al que tú dices que te sanó. Y el ciego dice: si es pecador, yo no sé ni me importa. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Que era un perdido, pero ahora encontré el camino. Que estaba muerto, pero que ahora vivo.
Bendito sea el nombre del Señor. Un pastor me dijo, el hermano Yeltsin Gutiérrez de Cartagena, siendo pastor en Turbana, Bolívar, esos habitantes de esos pueblos son de raza negra. Y entonces hay muchos iletrados, con poca educación secular, pero muy intelectuales. Y entonces una hermana fue visitada por un trinitario, tratando de confundirla. Y entonces le decía, vea, pero es que hay tres en la Biblia. La Trinidad es una doctrina bíblica. Mire que aquí se muestra el Padre y aquí está el Hijo. Y la hermana le decía, sí, lo que tú dices es verdad, pero la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Pero mira que aquí en Mateo 28, 19, la Biblia dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, pero el que tiene al Hijo tiene al Padre. No, pero que aquí en primera de Juan 5, ¿cómo es? 5:7 dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. Y dice, sí, pero el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y se acorazó ahí, hermano, porque una sola verdad bien cimentada es suficiente para cualquier argumento engañoso. Así que nosotros, hermanos, tenemos una doctrina, tenemos un fundamento. Bendito sea el Señor. Permanecemos en la vid y por eso damos fruto. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A mí me preocupa cuando veo sobre todo a los jóvenes influenciados por el mundo. Me preocupa cuando su forma de vivir no se acomoda a la verdad, a las sanas escrituras. Porque, hermano, la iglesia es impermeable con las influencias del mundo. Y luego dice la Biblia acerca de la verdadera liberación que experimenta el creyente. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso se lo dijo el Señor Jesucristo ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en Él. Entonces, el hecho de haber creído ayer no garantiza la permanencia hoy. Si permaneciereis en mis palabras, a los que habían creído seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire, los primeros creyentes de la iglesia, y estaba mirando que revisando la historia, los hermanos que se convirtieron en Samaria, surge una persecución en Jerusalén, y de Jerusalén sale Felipe descendiendo a Samaria, dice la Biblia, y ahí hubo un gran avivamiento. Los que salieron huyendo a Antioquía, allá en Antioquía se fundó una iglesia. La persecución que hubo contra los discípulos en Éfeso cuando metieron a Pablo y a Silas presos después de haberlos azotado, pero ahí se fundó una iglesia. En Tesalónica lo apedrearon y lo dieron por muerto, pero allí se fundó una iglesia.
Y cuando la Biblia habla de esas primeras iglesias que recibieron la palabra, dice, por ejemplo, en el capítulo 1 de la carta a Tesalonicenses, que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Con la manifestación del poder del Espíritu, con angustias, con dificultades. Pero nada de eso impidió que permanecieran en la fe. Entonces, por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, les dice, oigan hermanos, de la misma manera que ustedes recibieron al Señor, al principio cuando creíste, ¿cómo fue que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo te convenció a ti el Señor? De esa misma manera deben andar en Él, arraigados, como si fuera un árbol que echa raíces, cimentados, como si fuera una casa que se está construyendo, y sobreedificados en la fe, así como habéis oído. Entonces, hermanos, tenemos el ejemplo de la formación de la iglesia, la que nos relata la Biblia, y no podemos desviarnos del cimiento, no podemos cambiar de parecer, aunque los tiempos cambien y la vida de muchas personas sea diferente, la conducta social y todo aquello que hoy encontramos con la ideología de género y las tendencias homosexuales y los hogares destruidos por las corrientes feministas. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios como guía, como lámpara que alumbra nuestros pies, como fundamento para permanecer en ella. En la palabra de Dios plantea la Biblia unos conceptos, pero esos mismos conceptos que plantea se pueden demostrar en la práctica. Esto no es una filosofía barata, no son argumentos traídos del cabello. El Señor Jesucristo dijo un día, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y cuando dice la Biblia que Él resucitó, entendieron que no hablaba del templo en Jerusalén, sino de su propio cuerpo. Entonces anunció su muerte y anunció su resurrección. Y la Biblia dice ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho. En el libro de Hebreos dice que Él, después de haber hecho la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Seguimos a un Cristo vivo y por eso nuestra fe es viva. Bendito sea el Señor. Por eso nuestra predicación no son palabras solamente, sino que nuestra predicación va acompañada del poder de Dios. En medio de estos cultos ocurren milagros. Yo estaba mirando a las hermanas que pasaron ahorita y el hermano poniéndole la mano encima y dije, Dios la va a sanar. Se me vino eso a la mente, Dios la va a sanar. Porque hemos visto mujeres con quistes, con miomas, en medio de una prédica, pararse de aquí e ir al baño a expulsar lo que tenían, porque al oír la palabra de Dios con fe ocurre el milagro. Bendito el Señor, aleluya. Se alegrará el desierto y la soledad,
El yelmo florecerá como la rosa, cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Esa es la tesis del capítulo 35 de Isaías. Pero tiene un cumplimiento en el capítulo 11 de Mateo. Juan preguntó por medio de un mensajero: ¿eres tú el que habría de venir o hay que esperar a otro? ¿Y qué dijo? Vayan y díganle a Juan lo que ven y oyen. Cuando regresen de este retiro, cuenten lo que Dios está haciendo. Díganle al mundo que hay un pueblo lleno del Espíritu Santo, que hay hombres y mujeres revestidos del poder de Dios. Y esto no es cuento, esto es una verdad que se puede experimentar. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Joel 2:28: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El cumplimiento está en el capítulo 2 de Hechos. El apóstol Pedro le dijo a los judíos: este es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días el Señor derramaría del poder del Espíritu Santo. En el capítulo 16, verso 14 de San Marcos, habla acerca de ir y predicar el evangelio. Y luego dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ahí está la tesis, como lo que se está planteando como un concepto de algo que va a pasar. En el capítulo 1 del libro de los Hechos se refuerza aquello, cuando el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el cumplimiento? Hechos capítulo 8, versos 14 al 16. Felipe predica en Samaria, ocurren milagros, hay sucesos poderosos que hasta el hechicero de la ciudad se convierte. Y luego dice la Biblia que mandaron a llamar a Pedro y a Juan para que les impusieran las manos, porque aún no había recibido el Espíritu Santo. Y cuando les impusieron las manos fueron llenos del Espíritu Santo. El cumplimiento está en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Pedro predica en la casa de Cornelio. Y dice que cuando oyeron hablar de Jesús, a quien Dios había puesto por juez de vivos y muertos, y que de él daban testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeran recibirían perdón de pecados por su nombre, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban ahí y comenzaron a hablar en otras lenguas. El cumplimiento está en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a Éfeso y encontró a ciertos hermanos supuestamente que seguían el evangelio, pero no conocían del Espíritu Santo. Y cuando oyeron hablar de Jesús, dice la Biblia que entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo, porque hablaban en lenguas y profetizaban. El cumplimiento está en el libro 2, en el capítulo 2 del libro de Hebreos, cuando la Biblia dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido primeramente anunciada por el Señor y luego confirmada por los que la oyeron, confirmando el Espíritu Santo con milagros, con prodigios y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El cumplimiento se da en esta mañana, en esta iglesia, donde el Espíritu Santo está siendo derramado, donde hay repartición de dones espirituales, donde están sucediendo milagros poderosos. En nuestra experiencia estamos pegados a la vid
Somos unas ramas que están bien agarradas del tronco. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe algo? Todo el tiempo ha habido dentro de la iglesia a veces personas que se duermen, que se descuidan. Y estaba pensando en aquello que dice la Biblia de que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Dicen que son ricos, pero están pobres. En nuestro lenguaje criollo de la costa, los que no, las muchachas menores de 20 años pronto no conocieron las bateas. Las hacían de madera primero, ¿verdad? Y las mujeres lavaban con un manduco en la mano. ¿Es así las ancianas o no es así? Y entonces se acuñó una frase que dice de aquellos que no lavan ni prestan la batea. Se dice de aquellos que con el hacha no rajan la leña, pero tampoco prestan el hacha. Se dice de aquellos que son como los heladeros que solo suenan la campana. Tilín, tilín. Y nada de paletas. Y pasan los años y no hay fruto espiritual en la vida de ellos. La Biblia dice que cuando llegaron a algún lugar de Asia, las autoridades se enteraron que habían llegado los pentecostales allá. Y consternados dijeron: estos que alborotan el mundo entero han llegado también acá. Porque, hermano, vea, donde la iglesia llega se siente el ruido, se manifiesta el poder de Dios, las almas se convierten, los enfermos son sanados, ocurren milagros grandes. Yo empecé en un pueblo muy difícil del Atlántico y no rendía la obra. Y los directivos me iban a sacar ya porque yo no servía para esto. No sirve. Pero un día, una tarde, había una niña en el puesto de salud moribunda. Yo no voy a decir que estaba muerta, pero estaban muy preocupadas las enfermeras, porque intentaban canalizarla y buscarle la vena y no podían. Y ya la niña estaba casi agonizando. Y había una hermana que trabajaba ahí, que era enfermera, y le puso la mano en la cabeza y le dijo: en el nombre de Jesús. Y cogió la aguja y enseguida la canalizó y entró esa aguja en la vena y se la encontró enseguida. Y todos los trabajadores del puesto de salud se dieron cuenta que a la invocación del nombre de Jesucristo ocurren milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Y con los familiares de esas enfermeras que habían ahí comenzó la iglesia en Caracolí Atlántico. Por ahí me mandaron una foto, hay como 100 creyentes allá en el pueblecito. Hermano, es que decía una hermana: no hay pueblo duro, lo que hay es evangélico flojo. Ven. Oiga, pero aquí estamos para llenarnos del poder de Dios. Aleluya. Ahorita que no estábamos haciendo los retiros
Y yo preocupado y pensando, estaba acordándome de un versículo que está por allá en uno de los libros de los capítulos del libro de Isaías. Dice que todo iba a quedar como desierto, sin habitantes, sino que las ciudades iban a ser como hábitat de animales, de búhos, de animales del campo, porque la gente iba a desaparecer. Y entonces surge una pregunta ahí dentro del texto: ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a suceder eso? Y es la pregunta: ¿hasta cuándo ese hermano va a vivir de esa manera? ¿Hasta cuándo va a permitir que su vida cristiana sea esa vida fría, esa vida simple, sin sal, sin sabor, sin experiencias? Y ahí mismo está la respuesta, dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Porque cuando el Espíritu Santo se derrama, las cosas cambian. Yo tengo de mis hijos, el mayor andaba con un grupo que incluso otros hijos, otros pastores y de unos hermanos en Valledupar, por ahí desordenados, andando con muchachas por ahí. Yo no voy a decir que andaban cometiendo cosas pecaminosas por allá, pero de Dios no tenía mucho. Y yo preocupado orando por ese muchacho: Señor, guárdame, muchacho. Señor, trata con él. Y un domingo, en la escuela dominical misionera, predicando acerca del llamamiento de Isaías. Cómo Isaías, después de criticar a todo el mundo y señalar a todo el mundo como con un dedo juzgando el comportamiento de la sociedad, decía: ay de los borrachos, ay de los que se enriquecen a costa de los demás, ay de los que viven de fiesta en fiesta. Pero una mañana Isaías entró al templo y vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había unos querubines que decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron, la casa se llenó de humo. Y dice: y se me destaparon los oídos, y oí la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? Y si cuando vi esa visión, caí y dije: soy hombre muerto, no hay de los demás, sino hay de mí. Porque al uno estar frente a la presencia de Dios, es cuando uno se ve lo chiquitico que es, lo lejos que está, lo indiferente que ha sido. Yo estaba hablando de eso y de pronto lo vi salir de allá, de la silla donde estaba sentado, y se arrodilló ahí en el piso y comenzó a llorar, y el Espíritu Santo lo visitó y comenzó a hablar en otras lenguas. De ahí en adelante se olvidó de todos esos amigos, de todas esas diversiones pasajeras. Allá estaba dirigiendo el culto anoche. Hermano, hay una necesidad inminente de ser revestido del Espíritu Santo. Esto no es como otra cosa. Dejémonos de cuentos, de talleres, se hace y todo eso ayuda. Cuando nos trajeron la Refán, la panacea para que la iglesia crezca, la Refán, tenía el hermano Filadelfo al lado. Y dice: el mejor método evangelístico es un hombre lleno del Espíritu Santo. No hay una cosa más poderosa, hermano, que tú te llenes del Espíritu Santo. Aleluya. No hay una cosa que te simiente más
que te haga permanecer que el poder del Espíritu Santo. Pero hay una noticia y con esto voy a terminar. La misma noche del día que el Señor resucitó, cruzó la pared de la casa donde estaban, ahí en el cuarto, la sala. Yo diría que hay corazones que están herméticos, cerrados y atrancados por dentro. Pero el Espíritu Santo puede atravesar las paredes, puede meterse allá en las entrañas, en la conciencia, en la mente. Y el Señor entró. ¿Y sabe qué hizo cuando entró? Le dijo: paz a vosotros. Y luego sopló sobre ellos. Yo creo que en esta mañana está soplando aquí. Hay un soplo. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y a mí me llama la atención que ahí no pasó nada. Pero ya el Señor había dado la orden. Y después, dice el evangelista Lucas, después de haberle dado mandamiento por el Espíritu, porque Él es el que da los mandamientos por el Espíritu, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Y luego, dice la Biblia: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si usted analiza todo lo que la Biblia dice en relación al Espíritu Santo, son imperativos. Recibid el Espíritu Santo. No se vayan, quédense hasta que sean investidos. Y en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder. Esos son órdenes. Y para concluir, en Efesios 5:18, otra vez lo dice de manera imperativa: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, escuche esto como una orden del Espíritu Santo: sed llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre que llevó la predicación del Evangelio a mi casa. Por aquí, vía Fundación, hay un pueblecito que se llama Santa Rosa y otro se llama Bellavista, que están por la Loma del Bálsamo, por ahí. Y de Santa Rosa a donde teníamos la casita allá en la montaña, eran 2 días a pie. Y allá llegaba el hermano Martín Sánchez, cuando era un joven. Allá ocurrieron todos los milagros que usted quiera. Yo conocí un consultorio médico a los 18 años. Porque tenía que sacar un documento y necesitaba el examen médico. Pero de ahí para atrás, sanidades, prodigios, de todo. Y el hermano Martín me lo encontré ya, un anciano en Barranquilla. Y un día hablando con él me dice: oiga, si yo me convertí al Señor fue por un milagro. Yo vivía en el Retén, Magdalena. El Retén es un pueblo que queda al lado de la Cataca. Y tenía una tienda. Y yo cargaba un 38, un revólver. Y había un hombre cojo que venía a pedir limosna todas las tardes. Y él dice: era tan cojo que él caminaba así, agachado así, de medio lado así. De modo que apenas le alcanzaba la cabeza a mostrarla así en el mostrador de la tienda. Y un día me sorprendió, porque me dijo: Callaco, si me vas a dar algo hoy, dámelo rápido, porque voy para el culto, ahí donde la vecina.
Porque el predicador Esteban Ramos me dijo que hoy iba a orar por mí para que yo sea sano. Y él dice, le di la limosna. Y cuando él se fue allá, yo enseguida le quité la tranca. ¿Sabe que a esas tiendecitas le ponían una tranca? Le quité la tranca a la y al lado de la terraza donde Ventura predicaba estaba el comedor, la fonda donde yo cenaba. Y yo pedí mi comida y me senté allá a comer, mirando, esperando la hora en la que el predicador iba a orar para que el cojo fuera sanado. Y dice él, evidentemente, vi cuando terminando la prédica, Ventura Ramos, que era un pastor nuestro, lo llamó, le impuso la mano encima, invocó el nombre de Jesucristo y él dice, yo vi cuando se le estiró esa pierna. Ese día me convertí yo al Señor, porque dije, esto no es un cuento, el evangelio es verdad. Así que en esta mañana usted puede experimentar lo que usted quiera. Si me permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pida lo que le dé la gana, pida lo que quiera, que el Señor lo va a hacer.